La IA va a tener en cuenta muchos factores que tú cuando estás buscando no tienes. Por ejemplo, la proximidad. Aquello fue, digamos, el germen, vimos que eso funcionaba y entonces dijimos, hombre, pues sacamos una segunda empresa que haga este servicio, ¿no? De hecho, nosotros siempre insistimos mucho al equipo que aquí somos más de pedir perdón que de pedir permiso. Entonces, en la práctica, si no estás en los marketplaces, tu marca no está online. Que la IA va a cambiar la forma que hacemos e-commerce, yo creo que eso está clarísimo. Empezamos hoy una nueva etapa en Ecosistema e-commerce, con sorpresas que iré desvelando en los próximos días, como un nuevo estudio que espero que salga a la luz próximamente, en unos cuantos días, y donde podré hacer algunas entrevistas en persona. Habrá nuevos temas, habrá un nuevo formato y una apuesta nueva, un poquito más disruptiva, que espero que te guste y lo disfrutes. Hay algo que no cambia. Seguiré publicando, de momento, cada semana y pues un poco seguir impulsando el mundo del e-commerce, humildemente desde este rincón del ciberespacio y por supuesto también de los proyectos online. El objetivo sigue siendo el mismo, sigue siendo superar los 500 episodios. Para empezar con esta nueva cara, hoy he invitado al podcast a uno de esos perfiles que no llegaron al e-commerce por haber visto demasiados proyectos mal empleados o mal planteados desde dentro. Alejandro Orbiz llevaba años vinculado al mundo informático hasta que decidió montar Bluco para atacar un problema tras ver a muchas empresas invertir tiempo y dinero en vender online sin una estrategia real detrás. La pregunta es, ¿puede todo el mundo vender en Marketplace, en Amazon o en Zalando, por ejemplo? Para responder a esto, hoy en día Alejandro ha montado un grupo especializado en Marketplace, donde tocan la estrategia, la operativa y hasta la parte fiscal del negocio para ser rentables en esos océanos online llenos de tiburones. Buenos días, buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas al programa número 465 del nuevo Ecosistema e-commerce. Alejandro Orbiz, CEO y fundador de Bluco. Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Javier. Pues un placer estar aquí contigo. El placer es mío y que inaugures además la nueva era de Ecosistema e-commerce, porque hemos estado ahí haciendo unos cambios y eres el primer entrevistado de esta nuevo escenario, nueva era que hemos trabajado para el podcast con el objetivo de llegar a los 500 episodios y mucho más allá. Pero hoy, precisamente, te tenía muchas ganas de hablar contigo porque eres un auténtico experto en todo lo que tiene que ver con el marketplace, con todo el ruido y todo el movimiento que está habiendo últimamente. Y la primera pregunta que te hago, Alejandro, es si cualquiera puede vender en Amazon. Pues la respuesta corta es que no. Ahora, si quieres, pues ampliamos, ¿no? Efectivamente, quizás una de las cosas buenas que ha hecho Amazon, ¿no? Vamos a decir, la famosa democratizar, ¿no? El e-commerce para los clientes y Sí. también de alguna forma para los vendedores, ¿no? Porque ha puesto herramientas que son relativamente sencillas para que una pequeña empresa, una pequeña tienda, etcétera, Ujú. pudiera vender online sin necesidad de Sí. montar su propio e-commerce, ¿no? Y esto fue así unos años. ¿Qué ocurre? Que esto ha ido evolucionando y los costes de entrada actuales para vender en marketplace como Amazon son muy Ujú. elevados. Entonces, al final, o empiezas a tener un margen importante en tus productos, o al final, si no, no tienes margen. Tú, para que te hagas una idea, nosotros desde Bluco, ya desde 2023, no trabajamos con distribuidores. Solo trabajamos con marcas directamente, Anda. porque no hay margen No para todo. trabajáis con mayoristas ni No, minoristas. no. O sea, solamente Normalmente con no. marcas propias. Podemos hacer proyectos muy concretos para echarles una mano, pero no el servicio estándar que podemos tener con una marca que la acompañamos durante años, ¿no? En todo el proceso. Luego, a lo largo de este tiempo,
hablaremos en profundidad, si quieres, de cómo es esto, ¿no? Pero hemos tenido que abandonar ese camino porque al final veíamos que cuando un distribuidor nos pagaba a nosotros para ayudarle a vender más en Amazon, resulta que lo que ganaba era para pagarnos a nosotros. Entonces, claro, Ostras, no parece mal una negocio. cosa muy justa, ¿no? Bueno, No, 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 no. Mal negocio para ellos, mal negocio para ellos. claro, claro, claro. Ahora entraremos en todo esto, Alejandro, de esos costes ocultos o costes un poco que no se ven tanto en todos los un poco los marketplace, al final. De hecho, Alejandro, otra pregunta que te quiero hacer. ¿Cuándo una marca precisamente no debería estar en marketplace? Ya me lo has dicho, ¿no? Una marca que sea multimarca, que no sea su propia marca, aunque todo el mundo esté diciendo que sí, que tenga que entrar. ¿Qué otros puntos ves de que, oye, tú no debes estar en un marketplace, tu negocio va por otras lindes? Mm. A ver, en principio, si tú eres una marca, hoy día entiendo que tienes que estar en los marketplaces, ¿vale? Otra cosa es cómo debas estar, que esto también vamos a matizarlo ahora, Ujú. Javier, pero por poner un dato, el Vale. 68% del e-commerce mundial, el 68, lo hacen 10 empresas en el mundo. 9 de esas 10 empresas son marketplaces. 10. 10. 10 hacen el Ostras. 68. O sea, que el 70 que no puede estar más atomizado. O sea, ¿cuántos millones de tiendas en el mundo hay? Hay no sé cuántos millones de Ni tiendas online. sabe. 10 Hacen el suponen casi el 68%. 70%. Claro. Y 9 son marketplaces. La otra es Apple, que tiene como un 1 o 2% del mercado. Entonces, en la práctica, si no estás en los marketplaces, tu marca no está online. Entonces, una marca, en mi opinión, ya hace años que tiene que estar sí o sí. Ahora, una cosa es estar y otra es vender, que a veces se confunden los conceptos, ¿no? Entonces yo soy una marca especializada, una marca de ropa, por ejemplo, ¿vale? Y yo estoy acostumbrado a mi canal Ujú. B2B, ¿vale? Pero mis clientes van a buscar a Sí, Amazon mi marca. Entonces, si yo no estoy, si mi marca no está ahí, como cuando Nike se fue de Amazon, ¿no? La famosa, ¿recuerdas sí, hace unos años que la Nike se va famosa de Amazon? momento. Bueno, Nike se fue, pero sus distribuidores siguieron vendiendo productos Nike. Y la A lo gente bestia. siguió comprando productos Nike en Amazon a través de los distribuidores, ¿vale? Entonces, es muy difícil no estar. Pero es que además, de hecho, ha vuelto, ¿vale? O sea, que de eso nos ha hecho ruido, pero Nike ha vuelto. ¿Por qué ha vuelto? Porque al final, No digo nada, pero vuelvo así. claro, porque si no estás, no controlas la marca, no controlas lo que está pasando en el marketplace. Y tú, de alguna manera, dentro de lo que cabe, teniendo en cuenta que no es tu terreno de juego, que al final Amazon es el terreno de juego de otro, pero tu marca está jugando ese partido, con lo cual tú tienes que estar presente, por lo menos para intentar que no te lesionen, ¿sabes? Y eso es lo que a veces a las marcas les cuesta Queda entender. queda Nosotros queda siempre claro. decimos, a ver, tú tienes que estar, tus fichas de producto tienen que estar perfectas, toda la información de tus productos debe estar ahí. Y luego, oye, si tú no quieres vender, pues mira, que vendan tus distribuidores. Porque al final, si no, permites que tus distribuidores vendan, que lo van a hacer igual. ¿Y qué ocurre? Pues que el distribuidor, evidentemente, está para ganar dinero, obviamente. Entonces, si tú tienes un catálogo de 300 referencias como marca, pero solo se venden 10, pues el distribuidor solo se va a preocupar de subir esas 10 referencias. Y las otras 290 nadie las va a poner en el marketplace para que los clientes sepan que existen. ¿Entiendes? Entonces, ya como marca, ahí ya tienes un problema. Si además coincide que el distribuidor en concreto que está vendiendo tu producto, por ejemplo, empieza a servir incorrectamente los productos, ¿tú qué haces cuando un producto te está viniendo mal y tal? Valoración negativa, ¿no? Y claro, cuando pones valoración negativa, muchas veces valoras negativamente el producto, cuando realmente es un problema del distribuidor. Entonces, al final, ¿quién se ve Ya. fastidiado? La marca, no el distribuidor. Entonces, por eso las marcas Ujú. tienen que entender Mm. que estar hay que estar para controlar. Luego ya estratégicamente se puede definir, en este mercado yo vendo directamente, en este pongo a mis distribuidores a vender, esto lo separo. Hay muchas estrategias a seguir. Y luego, respecto a la pregunta original, Javier, perdona, Hay mu ¿y quién no debe estar? Sí, sí, ¿Quién no sí. debe estar? Yo entiendo que los que no deben estar son, como decía, sobre todo los minoristas,
o sea, cualquier tienda de barrio que hasta hace unos pocos años, algunas, pues oye, en su tiempo libre iban ahí. Yo creo que esas en general poco Ujú, pueden hacer. Seguro que hay alguna, y a lo mejor alguna nos está viendo, ujú. que dirá, jo, pues yo estoy vendiendo la tira y estoy sacando rendimiento. Maravilloso. Pues perfecto. Pero no suele ser lo normal. Los escenarios que nos encontramos es lo que hablamos de que no hay margen para todo. Y de hecho nos encontramos muchísimas veces Fantástico. clientes que nos llegan a la agencia que llevan vendiendo en Amazon X tiempo, unos meses, lo que sea, están muy contentos porque, digo, uy, ya hemos vendido en 6 meses, ya estamos vendiendo 50.000 euros. Digo, pues maravilloso, yo, porque has perdido 3.000. Y no han sido capaces de entender bien, de detectar bien los costes ocultos y piensan que están ganando dinero y no lo están ganando. Jobar, jobar. Va a ser hoy un episodio interesante. Vamos a hablar de muchísimas cosas sobre todo eso. Estoy poniendo ahora Que hemos mismo los empezado pelos. directamente a tope. Sí, sí, están todas, estoy con las orejas ahora mismo así, como para arriba. Hemos empezado directamente hablando de Marketplace, pero, jobar, un poco para situarte, Alejandro, antes de montar Blueco, antes de fundar Blueco, especializado en Marketplace, ¿quién eras profesionalmente antes de montar esta empresa? ¿Y qué te animó un poco a montar Blueco, tras ver lo que pasaba, ¿no? Que me estás Sí, contando de me lanzo a vender sin tener una estrategia detrás. Cuéntame sí. un poco esa historia, Bueno, pues esa a ver, intrahistoria. empecé a trabajar ya en el año 98. O sea, ya voy casi para los 30 años de profesional. Soy informático, empecé como informático, como programador, programaba webs ahí en el año 98, en el año 2000 empecé a programar webs y cosas así. Eh, Hice diversos trabajos de informática, no solamente como programador. Luego estuve en una consultora americana que se llama DXC, que en aquel Ujú. momento se llamaba CSC, para que la gente se ubique, es un equivalente a IBM, ¿vale? Éramos 90.000 en todo el mundo, para Ajá. centrar un poco el tiro Guau. del tipo de empresa que es, ¿no? Y trabajaba pues, en proyectos internacionales, llevando proyectos de informática, de infraestructura, desarrollo, etcétera. O sea, durante ese periodo, pues estuve como jefe de proyecto casi todo, o jefe de servicio casi todo el tiempo. Me cansé un poco de ese mundo de gran agencia, de que todo fuera así como muy, ¿no? Un número y tal. Eh, y digamos que como 2 años antes, 3 años antes más o menos de montar Bluco, pues me dio un poco una crisis, ¿no? Existencial de qué estaba haciendo con mi vida y todo eso, porque no me sentía feliz en el trabajo que tenía, que, lo cual era un poco ridículo, porque pues, te puedes imaginar, pues una agencia de ese tipo, o sea, una empresa de ese tipo, pues tenía un buen sueldo, tenía un buen horario, tenía muy buenos compañeros, o sea, mi vida era muy buena realmente. O sea, no, pero como dice mi suegra, yo soy uno de esos que quiere realizarse. Entonces, Me bueno, encanta la frase. sí, 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 eso fue literal en una comida. Y, que es uno de esos que quiere realizarse. Entonces, pues bueno, cometí ese error de querer realizarme, ¿no? Y bueno, también es verdad que a pesar de los años que ya llevaba trabajando, yo desde siempre sabía que iba a montar una empresa en algún momento de mi vida. O sea, era algo que tenía ahí, no era algo, no sabía de qué ni nada, pero yo sí que desde que empecé a trabajar con 20 y pocos años ya tenía claro que algún día montaría mi empresa. Eso era algo que tenía seguro, ¿no? Entonces, a raíz de esa crisis, pues digo, bueno, pues mira, igual es el momento. Así todo, no lo hice directamente porque sí que empecé a pensar un poco de, bueno, qué es lo que quiero hacer. Aproveché para hacer un MBA. Con varios amigos y tal, pues empezamos a hacer algunos pinitos con e-commerce y algunas cosas. Volví un poco a mi faceta de programador web y tal, ahí en mis tiempos libres y todo eso. Y entonces ahí fue cuando empecé a ver que en el mundo e-commerce no funcionaban las cosas, o por lo menos lo que yo veía, como a mí me parecía que deberían funcionar. Yo venía de ese mundo consultoría, donde todo es sota caballo rey. Ujú. Al final en un e-commerce los procesos también son siempre los mismos, pero sin embargo yo, con cada uno que hablaba, fuera un e-commerce más grande o más pequeño, joder, estaba todo el mundo reinventando la rueda. O sea, todo el mundo lo hacía de una manera distinta, no sé qué.
me resultaba curioso, digo, pero si esto es eh, sota caballo rey, ¿no? ABC. Entonces, exacto, exacto. Y sin embargo, pero a día de hoy me sigue pasando que de repente vas a empresa y dices, joder, pero este también se inventa el proceso este que ya existe y también se inventa el cómo hacerlo y tal, ¿no? Bueno, aquello fue un poco lo que me sorprendió. Luego tuve un paso intermedio en una agencia de aquí de Asturias, en la que mi trabajo era de desarrollo de negocio, principalmente de e-commerce y tal. Y ahí es donde, digamos, terminé de ver que efectivamente este problema existía. Y el principal problema que vi Ujú. era que yo lo que veía es, ostras, es que el 90% de la gente que llega pidiendo presupuesto para hacer un e-commerce, la respuesta es que tú no tienes que hacer un e-commerce. O sea, porque nadie, entonces, digamos que en ese momento lo que detecté es, hay muchas agencias que hacen e-commerce muy buenos, hay muchas agencias que hacen marketing digital para e-commerce muy bien, hay algunas, ya bastante pocas, que te hacen el e-commerce y el marketing digital, pero no hay ninguna que además de esto te hable de estrategia, te hable de logística, te hable de atención al cliente. Y entonces digamos que Bluco nació inicialmente Ujú. con esa idea de dar un servicio verdaderamente integral, donde cubrieras todas las necesidades del e-commerce. Y esa fue el germen de Bluco y como nacimos, lo que pasa que lo del e-commerce como global nos duró 3 meses, porque tuve la gran suerte de que el primer cliente que tuvimos me dijo, oye, además del e-commerce, ¿tú me podrías llevar a Amazon? Que yo en aquel momento, si te digo la verdad, hablo hace 8 años, tengo miedo que no hubiera ni comprado. O sea, no estoy seguro, no lo recuerdo ya, pero No habías ni comprado en Amazon siquiera. no estoy seguro si había comprado siquiera, pero como era el primer cliente, pues le dije, por supuesto que sí. Y Hay que entonces, hacer que sí, que sí, todo sí, todo sí, todo sí, todo sí. entonces empezamos a llevarle su e-commerce y a llevar a Amazon y cuando empecé a ver el potencial, dije, ostras, y el negocio está aquí, no está en el e-commerce, porque hay que ser realistas. Yo desde Asturias no voy a montar una agencia que voy a ir a venderle a una empresa de Madrid, una empresa de Barcelona, una empresa de Valencia, una empresa de Sevilla, un super e-commerce. Ujú. No, no lo voy a hacer. No, no es posible, ya llego tarde a esa fiesta. Yo, sin embargo, los marketplaces hace 8 años es que no Mm. había prácticamente ni agencias. Empezamos 3 o 4 agencias en aquel momento y éramos muy pocos y todo muy artesanal. Y entonces eso te permitía, siendo muy, muy pequeñitos, llegar a clientes grandes. Y eso fue lo que nos permitió, digamos, arrancar y en un año, pues, bueno, empezar a coger cierto volumen y trabajar con marcas seguramente superiores al tipo de agencia y el número de personas que éramos, ¿no? Encontrar el nicho, vamos, el océano azul. Ujú. Y así empezó, con el primer cliente fue el que te dijo ese Blue Ocean diciendo: "Anda, pues no me he metido, no tenía pensado eso en el portfolio, pero allá que voy, que es el primer cliente y por supuesto que voy de cabeza contigo donde sea". Y ya me puedes tirar las noches, Que trabajando, me tiré, que me tiré. haciendo y Muchas precisamente noches. especializaros Claro, y eso es, eso es. Sí, 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 así fue. genial. Alejandro, tenéis un poco comentáis mucho esa idea de, trabajáis vosotros vuestro claim, un poco vuestro mensaje es: "Hacemos que vendas más", ¿no? ¿Qué Ujú. significa realmente vender? Porque es una cosa que a mí me gusta mucho repetir cuando yo doy clase, me gusta: "Oye, ¿qué es para vosotros vender más? ¿Facturar más, ganar más, sufrir menos, tener más control?". ¿Qué es para ti precisamente ese Pues mensaje? mira, nosotros cuando prometemos vender más, bueno, lo de sufrir menos, eso ya va inherente a contratar una agencia. O sea, tú si contratas una agencia, lo normal es que te ayudemos a Bien. que ya sufras menos, ¿no? O sea, eso digamos que ya independientemente que vendas más o no, mal estamos haciendo nuestro trabajo si no te ayudamos a sufrir menos. O sea, ese sí que ya sería una bandera roja que un cliente tendría que ver de, oye, yo tengo una agencia y sufro lo mismo que sufría antes, bandera roja, ahí algo no va bien, ¿no? Por lo menos esa parte, independientemente de la venta, deberíamos cubrirla, ¿no? Efectivamente, vender más hoy día pasa un poco lo mismo que lo que decía antes de un pequeño comercio hace 8 años podía vender en Amazon, ahora ya no puede. Respecto a ese punto de vender más, Javier, justo lo que dices. Ahora en Amazon, por lo menos nosotros no sabemos hacerlo, a lo mejor hay otras agencias que sí, yo a los clientes ahora siempre les digo, ¿quieres vender más o quieres ganar más?
Digo, porque ahora en Amazon las dos cosas no se puede. O sea, cuando estamos en el proceso de crecer más, el margen inevitablemente se merma. Inevitablemente. Porque es tal la competencia que no es posible el estar creciendo y mejorando tu margen. No es posible. Ya digo, o por lo menos nosotros no sabemos hacerlo. ¿Vale? Entonces, lo que hacemos es sentarnos cada año con las marcas con las que trabajamos y decir, ¿cuál es el objetivo este año? ¿Queremos facturar más? ¿O este año queremos, oye, ahora hay que ganar dinero, ¿no? Hemos llegado a los 2 millones de facturación, no me importa que el año que viene hagamos 1.900 en vez de 2.200, pero mi margen ya tiene que ser superior. Entonces, en función de eso, nosotros decidimos con las marcas con las que trabajamos ajustar la estrategia para una de las dos cosas. Pero las dos ya no es posible. Alguna vez Entiendo. se da, pero desde luego no por lo listos que somos. Sino porque coincide. Porque coincide, pues porque es una marca muy potente, porque a lo mejor saca un producto muy potente que funciona muy bien, o de repente la competencia tiene un problema y nos encontramos con unos meses de superávit y de crecimiento más de lo normal, ¿vale? Me podría poner las medallas, pero no No, sería... no es el caso. Tienes esa honestidad. Me encanta, me gusta esa honestidad. Vamos a seguir siendo honestos. Respecto a ese aprendizaje, yo tengo una frase que aplico siempre, que es que siempre me gusta decir que el conocimiento no es innato, en este caso. Y la gente se equivoca mucho. Tú dejas que la gente se equivoque aposta. ¿Qué has aprendido un poco como CEO dejando que la gente se equivoque, precisamente? Bueno, a ver, al final, para que la gente asuma riesgos o asuma trabajo o responsabilidad principalmente, obviamente tienes que tratarlas como personas. Eso es lo primero. Y las personas nos equivocamos. Entonces, es verdad que muchas veces pues, podrías estás viendo algo que se va a hacer, ¿no? Y por tu experiencia previa ya sabes que eso va a acabar mal o va a ser un problema. Entonces, si yo detecto que ese error no va a influir negativamente al cliente, no le va a Ujú. afectar, aunque a lo mejor nos afecta a tener nosotros más trabajo o otro tipo de cosas, pues yo suelo dejar que el equipo se equivoque porque lo normal es que esa persona no se vuelva a equivocar nunca más en ese punto. Si yo se lo adelanto, al mes siguiente se le olvida Y se lo va a y equivocar. lo acabará cometiendo. Entonces, nosotros en eso, pues nunca hemos tenido ningún problema con que la gente se equivoque. De hecho, nosotros siempre insistimos mucho al equipo que aquí somos más de pedir perdón que de pedir permiso. O sea, entonces la gente siempre le decimos de tú, si tienes duda, adelante. O sea, si estás esperando mi validación o la de otro coordinador y por falta de tiempo o por lo que sea, no te la podemos dar, tú consideras que es lo mejor para que el cliente venda más, adelante. No esperes. Si te equivocas, te equivocaste. Ujú, Ya lo arreglaremos ujú. después. Porque Ya hablaremos. en nuestra experiencia normalmente, sobre todo en e-commerce, que las oportunidades son muy importantes, es decir, tú si no llegas a un Prime Day, no llegas a un Prime Day. Entonces, luego ya no tiene solución. O sea, ahí ya no tiene solución. Ahora, si una semana antes estás esperando validación para una promoción, nadie te la da, no sé qué, no sé cuánto, y dices, bueno, pues mira, la hago, Lanzo. la lanzo y ya está. Bueno, pues te pudiste equivocar. Vale, durante la propia promoción la podemos parar y minimizar el potencial daño, ¿no? Pero si no has hecho nada, ya no tiene solución. Entonces, creo que es muchísimo más importante que la gente se pueda equivocar y que no tenga ese miedo a cometer Mm. errores. En Bluco tenemos un poco la broma de que cuando metes la pata de manera gorda, asciendes. Porque nos ha ocurrido en un par de ocasiones con compañeros. Bueno, tenemos la suerte de que la gente suele estar bastantes años en Bluco y por suerte pues tenemos gente que ya lleva muchos años en el equipo y tal. Y evidentemente, pues como yo y como todos, pues algún error ha cometido y alguno ha sido clamoroso.
Y entonces, pues, ha tenido ese error y a lo mejor un año después o 2 años después, pues ahora es el coordinador o es el responsable de un equipo o lo que sea. Entonces, Ya lo sabéis, chicos, si queréis ascender, equivocaros, pero que liarla. sea barato, por favor, pero que sea barato. Como decía, creo que decía Elon Musk, si no te equivocas es que no estás innovando lo suficiente, así que tienes que equivocarte. Genial. Blueco, empezaste como agencia, pero hoy ya es Grupo Bluco, ¿vale? Con distintas opciones verticales de negocio, Bluco Brands, tenéis también Creafin, ¿no? Si no me Correcto, equivoco, como correcto. la parte fiscal. ¿Cómo ha sido esa evolución? ¿Ha sido en plan, lo tenías estructurado en la cabeza? ¿Ha salido de forma natural? ¿Cómo ha salido esa No, evolución a grupo? ha sido una evolución absolutamente natural. Ha sido una evolución absolutamente natural. Nosotros nacimos como agencia, como acabo de contar, prácticamente de chiripa acabamos en los marketplaces. Sí que es verdad que en el momento en que nos focalizamos en marketplaces siempre ha sido nuestro leitmotiv y, y intentamos mantener el foco ahí. Pues como te puedes imaginar, nos han pedido muchas veces que si hacemos e-commerce, que si hacemos publicidad en redes sociales, temas de marketing digital que se salen de los marketplaces. Y nos hemos mantenido siempre fuertes de que no, o sea, nada fuera del marketplace, dentro del marketplace todo, fuera nada, ¿no? Entonces, con esa línea, pues, y esa idea inicial que te explicaba de tener una visión completa del negocio, esa, Ujú. esa visión completa de estrategia, de atención al cliente, de logística, la mantuvimos en los marketplaces. Es decir, aunque nos quitamos de la parte de e-commerce, esa idea original mía de, no, no, pero aquí hay que mirarlo todo en conjunto, no solamente te hago public y te subo el catálogo, sino que lo pensamos todo, eso se mantuvo en la parte de marketplaces. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que de manera natural eh, nosotros dábamos servicios y seguimos dando como agencia completos, incluyendo cosas que muy pocas agencias hacen, como la atención al cliente final. O sea, Importante. claro, claro. Entonces, realmente damos un servicio y la gestión completa de la logística. Entonces, damos un servicio 360 de verdad. Entonces, nos ocurrió un proyecto concreto, que en este caso fue con DeLonghi, que me dijeron, oye, pero si lo haces todo, ¿por qué no das un pasito más y eres tú el que vende al cliente final? Yo, porque yo tengo una problemática, que además, si quieres, viene muy, muy bien para explicar esto que hablábamos al principio de por qué las marcas tienen que estar, ¿no? ¿Por qué DeLonghi viene a Bluco? Porque DeLonghi tenía una problemática que tienen muchas marcas, que es, yo controlo mi catálogo en Amazon, porque además te puedes imaginar, DeLonghi en Amazon vende una barbaridad, ¿no? Te puedes imaginar. Pero en el resto de marketplaces era bastante, bastante menor. Ujú. Y no solo las ventas, sino la aparición de los productos DeLonghi, ¿no? Entonces, claro, DeLonghi decía, es que a ver, yo soy DeLonghi, entonces yo tengo que estar en todos los lineales. Igual que en el offline, estoy en el Corte Inglés, estoy en Carrefour, estoy en Alcampo, estoy en cualquier lineal de cualquier gran supermercado, pues de la misma manera tengo que estar en todos los lineales de cualquier marketplace, por pequeñito que sea. Entonces yo tengo que estar en Mano a Mano, tengo que estar en Leroy Merlin, tengo que estar en Carrefour, tengo que estar en Fnac, tengo que estar en 50 MediaMarkt. canales. Claro, tengo que estar en todos los que pueda, ¿no? Entonces, ¿y qué le pasaba? Pues que los distribuidores, como bien te explicaba antes, ¿qué hacían? ¿Dónde vendo? En Amazon. Catálogo en Amazon. Vale. ¿Dónde se vende algo más? Bueno, se venden 4 radiadores en mano a mano. Pues subo esos 4 radiadores. Vale. ¿Y los 250 referencias de DeLonghi que DeLonghi necesita que el público vea, dónde están? Nadie las subía, nadie las cuidaba. Entonces, lo que nos pidieron es, oye, cogimos una lista de 9 marketplaces que no eran Amazon y empezamos. Porque ellos no podían vender al cliente final, ¿vale? Por temas estratégicos. Pero a su vez necesitaban este servicio de aparecer, ¿no? Y que su catálogo esté completo, que esté perfecto, etcétera, etcétera. O sea, por Empezamos tema a hacer estrategia, esta marca y otras marcas no pueden vender directamente en un, me lo invento, en un mano a mano, un Leroy Merlin, eso es. porque digamos que ya tienen Claro, otras empresas que venden por ellos. eso es. Hay distintas razones. Hay distintas razones. Hay marcas que no pueden vender porque efectivamente se cargan al resto de sus canales, ¿no? No pueden Ujú. vender directamente porque, oye, si, tengo distribuidores offline que me compran X millones y como me vean a mí vender directamente, me quitan la palabra, ¿no?
Claro. Entonces, no puede ser. Hay otras que este no es su problema. Su problema es que es más común de lo que parece, que es que sus sistemas están preparados para el B2B, pero no están preparados para el B2C. Entonces, ellos a nivel logístico pueden preparar palés, pueden sacar 3 camiones diarios, ¿vale? Pero como les digas que preparen 20 paquetitos de un ratón, te mandan a tomar por saco, porque no Sí. tienen capacidad para hacer eso. Y su propio RP muchas veces no está preparado para hacer facturas a cliente final. Ujú. Solamente está preparado para el B2B, entonces tendrían que cambiar todos sus sistemas. Muchas de estas marcas grandes, como te puedes imaginar, trabajan con RPs muy complejos, como puede ser SAP o Navision o cosas por el estilo, con lo cual no son desarrollos sencillos, no es como los que tenemos aquí 4 desarrollos, ¿no? Y de, bueno, esto cambio de 4 cosas en este. No, no. Son cambios más profundos, cambios más complejos. Entonces, hay marcas que su problemática es esta. Hay otras que su problemática es la internacionalización. Oye, yo puedo vender online en toda España y todo eso lo tengo controlado y tengo ya todos mis procesos finos, pero yo lo de vender en Francia o tal, no sé qué, y las devoluciones, no lo puedo gestionar. Entonces, cualquiera de estas razones que te acabo de explicar, y normalmente una mezcla de ellas, suelen ser las razones por las que nos solicitan el servicio de distribución de Blue Brands, ¿no? Porque al Que eso final es otra vertical de negocio que eso habéis es. creado. Ese es como nació la segunda vertical que te contaba de Longi. O sea, aquello fue, digamos, el germen, vimos que eso funcionaba y entonces dijimos, hombre, pues sacamos una segunda empresa que haga este servicio, ¿no? Y entonces al final, pues eso, ya ves que de manera puramente natural se fue haciendo así, fueron entrando más marcas y, bueno, ahora mismo ya es nuestra mayor facturación, ya viene de ahí y no de la agencia y es donde tenemos El mayor mayor recorrido, ¿no? Mayor crecimiento. el mayor Sí. recorrido ahí en este caso. De Luego hecho, ahora mismo entraremos en cómo estáis vendiendo precisamente en otros países, pero me gustaría centrar ahora mismo la atención en el tema de pasar de agencia a grupo, que es una de las cosas que se habla muy de pasada, pero sí, ostras, lleva un proceso y es súper complicado a nivel de gestión. correcto. Estructura, caja, el Sí, equipo. sí, sí, sí. De hecho, ya a mí me dicen gente que conozco que tienen grupos diciendo, crea un holding con mi empresa. Yo, desde primero que crear varias empresas antes de crear un holding. Sí. Pero pongo un poco cómo fue ese foco, lo más problemático de pasar, de esa evolución y qué tuviste que renunciar de lo que hacías antes con agencia, como tú decías, ¿no? 4 cambios en Excel y chimpún. Sí, bueno, a ver, digamos que el paso a grupo lo estamos haciendo ahora, en realidad, en el sentido de en enero de 2025, o sea, hace un año y muy poquito, fue cuando Sí. lanzamos la tercera empresa, que fue Creafin, ¿vale? Que era ahí habíamos detectado una problemática de que las marcas tienen muchísimos problemas para toda la gestión fiscal y contable de Amazon o de otros marketplaces online, o toda la parte de internacionalización, ventanilla única, todo este tipo de cosas, ¿no? Ahí, por nuestra propia experiencia en Blue Brands, pues, que luego hablaremos, vendiendo en 20 y pico países, en toda Europa y en 20 y pico marketplaces, todas las dificultades que esto tenía. Entonces, bueno, nosotros eso ya lo hemos resuelto, tenemos el conocimiento, tenemos el software, tenemos todo, y dijimos, bueno, pues aquí obviamente hay otro negocio, y de ahí Ujú. salió, ¿no? En ese momento, el momento de crear Creafin, fue cuando realmente ya dijimos, bueno, aquí ya hay que poner orden a esto ya no es, porque digamos que Blue Comercio y Blue Brands habían convivido de manera natural, porque al final los servicios son muy parecidos y el Ujú. equipo era más o menos el mismo y tal, y además coincidió 2025 con una ampliación de capital que hicimos en Blue Brands. Entonces digamos que 2025 fue el año en que dijimos, bueno, aquí ya hay que darle una vuelta a esto porque no encaja, ¿no? Hay que montar un grupo y a partir de ahí ver qué hacemos. ¿Cuáles son las dificultades? Claro, por un lado, la cultura de empresa en Bluco es muy fuerte, ¿vale? O intentamos que sea muy fuerte. Y yo tenía pánico a que al ir desmontando, digamos, la cosa en piezas, empezara a perder costuras esa cultura, ¿no? Entonces, para mí es muy importante que la cultura de Bluco Comercio, de Bluco Brands y de Creafin sea la misma. Para mí eso es muy importante. Entonces, para mí, quizás esa sea mi mayor dificultad. Eh, a nivel de equipo, no es mucho problema, porque todos llevamos muchos años trabajando juntos. Ujú. No ha habido ningún problema para encontrar quién es el CEO de cada compañía, de manera absolutamente natural. Y ahora pues estamos en el proceso pues eso, de terminar de separarnos
del todo, entre comillas, y a la vez poner en marcha las acciones para que la cultura se mantenga, ¿no? Que eso es lo que quizás me cueste más, no por nada, sino por a lo mejor es solo mi miedo. Es decir, a lo mejor no hay nada que hacer sencillamente porque seguimos compartiendo oficinas, etcétera, etcétera, con lo cual no hay mucha problemática ahí, ¿no? A mí me preocupa más la gente que se va Bueno, incorporando. fluir. Claro, claro, claro. Eso es difícil, eso es difícil. Vale, me has contado tú, ha sido la verdad sobre, oye, cómo pasar de agencia y un poco esa evolución natural. Vamos a ir a la parte de contar mentiras, pero no de agencia. Vamos a contar mentiras un poco de, me gusta esto de quitar un mitos, ¿no? Con el tema de Amazon, Marketplace. ¿Cuál es un poco, dentro de estos años que llevas trabajando, tan al lado de marcas, retailers y Marketplace? La mentira más repetida del sector, como te preguntaba antes, ¿vender en Amazon lo puede hacer todo el mundo? Me has dicho que no. Ahora, la idea es, ¿vender en Amazon es fácil? ¿No es fácil? O si hay ventas, ya hay negocio. Es lo típico que escuchas, no, haz un curso de no sé qué y gana 3.000 euros en Amazon por Sí, FBA bueno, al mes que viene. eso evidentemente es como el tema de las criptomonedas o como era la bolsa hace 10 años, ¿no? O sea, ese es el timo que va evolucionando, ¿no? Evidentemente vender en marketplaces es una cosa muy seria, muy compleja. Como decía antes, tienes que tener productos con mucho margen. Y yo creo que la problemática principal, yo creo que está en que tú cuando empiezas aparentemente parece fácil, en el sentido de que, claro, si tú quieres montar tu e-commerce de cero, hay una barrera de entrada en el sentido de tienes que hacer un desarrollo, un diseño, cargar los productos, mm, montar, tú tienes que hablar con el banco para poner el TPV, tienes que hablar con los transportistas para integrarte con los transportistas, tienes que integrarte con 50 servicios de marketing digital. O sea, es un proceso largo, complejo, caro, ¿no? Y sin embargo, en Amazon tú llegas y, oye, coges 5 productos, los pones ahí y a funcionar, ¿no? En una tarde, como quien dice, te puedes poner. Pero eso no es vender, eso es jugar. Y yo creo que mucha gente no diferencia jugar de vender. Entonces, sí, has subido 5 productos ahí y aquello medio funcionó y tal y cual. Vale, perfecto. Pero ahora si lo quieres escalar, como todo negocio, pues tiene sus dificultades. Y entonces tienes que tener muy controlado tu stock, tienes que tener muy controlado cómo van a ser las reposiciones, tienes que tener muy controlado tus precios, tus márgenes, cómo va a actuar la competencia, porque claro, esto pasa muchas veces. Me pasa muchas veces con marcas de B2B, ¿no? Que están acostumbrados sobre todo en sectores más tradicionales. ¿Vale? Imagínate las pinturas, la pintura de brocha gorda. ¿Vale? Para no dar marcas, pero pinturas de brocha gorda de toda la vida y tal. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Pues que estas pinturas, evidentemente, su coste de fabricación residual, ¿vale? Y cuando ven que alguien está vendiendo 1 kilo de su pintura, de una pintura de otra marca, a 12 euros o 17 euros, Ujú. hostia, pues aquí hay unos márgenes de la leche. Yo vamos a echar los números de verdad. Y porque, claro, hay que poner ese kilo de pintura en la casa del señor o de la señora. Y eso ya son 4 euros y pico. Y Y el pesa, marketplace, claro, claro, y claro. pesa. Y el marketplace te va a cobrar un 15% sobre el precio de venta al público. O sea, con el precio con impuestos y con gastos de envío. O sea, que es un 19, un 20%. Y luego tendrás que posicionar el producto. Hay que gastar en publicidad. Y luego tendremos que calcular potenciales errores, devoluciones, roturas. Entonces, claro, cuando vas echando las cuentas, dices, hostia, estos 17, a mí me quedan 3. Pues entonces ahora ya hay tanto margen o ya no hay tanto margen, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el principal problema. Entonces, decía, arrancar es muy fácil, con algo pequeñito, pues es relativamente fácil y es un testeo rápido, pero luego cuando le empiezas a mirar las costuras y empiezas a echar los números, bueno, hacer un negocio de verdad Ujú. que sea rentable y que no sea mover dinero es difícil.
Alejandro, precisamente eso es uno de los errores más caros, ¿no?, que cometen las marcas cuando aterrizan en un marketplace. Es precisamente no realizar bien los números, no controlar la operativa, ¿no? No tener en Correcto. cuenta todos esos costes ocultos, meterse un poco donde no toca, ¿no? O no subir todo el catálogo, como tú decías, de otros ejemplos de, oye, están subiendo mejor 4 o 5 referencias, ¿dónde están los 280? ¿Cuáles son esos errores un poco más caros que ves que la marca cometen al principio? Pues no sabría decirte, yo creo que los principales son no calcular bien los potenciales problemas logísticos, ¿vale? O sea, pensar que las cosas son más sencillas de lo que luego en realidad son. Y luego muchas tienen Ujú. el problema fiscal y contable que hablábamos, que sobre todo con Amazon, que es muy, muy complejo, porque Amazon hace una separación entre la facturación y los pagos, yo creo que muy bien calculada, para que te sea prácticamente imposible. Cuenta un poco eso, cuenta un poco eso, Alejandro. Pues Cuenta un poquito de bueno, eso, por no, favor, el modelo esa que tiene separación. Amazon, tú vendes cualquiera puede vender en el modelo seller de Amazon, ¿vale? Tú creas una cuenta, te pones a vender, pagas un 15% de comisión, que si solo fuera ese 15% sería muy justo porque al final te están trayendo una cantidad de tráfico que tú no conseguirías ni loco para tu e-commerce, con lo cual es totalmente justo, ¿no? Pero luego hay que tener en cuenta todos estos costes, ¿no? Em, Perdona, que se me acaba de ir la pregunta. Me acabo de marchar. No te preocupes, por tener esa visibilidad, vete por tener no, hablábamos de costes y de costes ocultos y de visibilidad financiera, del problema Sí, sí, fiscal perdona, que correcto, correcto. supone Sí, entre que me la había ido el producto, facturación, ¿sabes? los cobros y que precisamente habéis creado Creafin. Eso es, perdóname. Es que estábamos hablando del global y me fui al producto y entonces me despisté por esto. Entonces, ¿qué ocurre? Descuida. Pues Amazon te está cobrando esa comisión, etcétera. Bien, perfecto. ¿Qué pasa? Que cuando llega el final de mes, Amazon no coge y dice, has vendido 1000, mi 15% es esto, y coge 1000 menos el 15% menos 150, te pago 850, ¿vale? Si fuera así y te cruzara las facturas, pues sería muy sencillo. No funciona así. Para empezar, Amazon te paga cada 14 días, ¿vale? Y la facturación la hace mensual. Con lo cual tú ya no. Y cuando digo Okey. 14 días, es 14 días. Con lo cual no es que la haga 2 veces al mes, ¿vale? Entonces ya no hay forma humana de cuadrar nunca el tema. Pero es que además eh, tiene otra cosa que es que Amazon se queda con una pequeña parte de tu dinero, ¿vale? Es decir, te tocan estos 14 días que te tenga que pagar X, ¿vale? Pero dice, bueno, pero yo por si acaso me guardo 2000, que son tuyos, pero me los guardo yo, ¿vale? Entonces, claro, y eso además también es variable, no es que diga, no, siempre me quedo con 2000, no, también es variable, con lo cual te complica muchísimo más, si intentas cuadrarlo todo, te lo complica muchísimo más, ¿vale? Luego, aparte de la publicidad por otro lado, luego están las comisiones logísticas que no hemos hablado, etcétera, etcétera. Entonces, es un proceso muy engorroso, que luego Amazon, desde luego, te da todos los informes, ¿vale? Que no quiero que parezca que están intentando ocultar algo ni nada por el estilo. No, es absolutamente legal, solo que lo complican, ¿vale? Entonces, claro, luego tienes que sacar un montón de informes, cotejar toda esa información, y es verdad que en nuestra experiencia, siempre que hemos hecho el ejercicio en estos años de coger un mes y decir, no, este mes hay que cerrarlo y entenderlo, todas las veces que hemos hecho el ejercicio ha salido bien. O sea, no hemos encontrado errores ni tal. Ahora, hacer este ejercicio te lleva una cantidad de horas que no es razonable hacerlo. Que no es razonable. O sea, hablamos de horas, pero de muchas. No de 3 o 4. Hablamos de días. Entonces, no tiene sentido, ¿no? Nosotros, bueno, a fuerza de estos años, con el software que hemos desarrollado y tal y cual, pues bueno, más o menos esto ya lo tenemos bastante automatizado dentro de lo que cabe y bastante controlado. Pero esto es una de las cosas que hace que la gente tenga esta problemática que te comentaba al principio, de que está vendiendo mucho y a lo mejor no está ganando dinero. Y no es capaz de darse cuenta en el corto plazo, porque claro, cada 14 días Amazon te paga y tú cada vez vendes más. Y, ¿sabes? Y entonces, y si no paras a hacer el ejercicio de, bueno, pero ¿cuánto me están cobrando luego? Porque, pues claro, a ti Amazon nunca te cobra. O sea, Amazon a ti siempre te paga. ¿Vale? Porque tú fíjate que Amazon lo que hace es, sobre los clientes que, o sea, no es que digamos haga
pagos cruzados. Que Amazon diga, has vendido 1000, te pago 1000. Y tú me debes esto, esto y esto y me lo pagas. No, no. No, no, Amazon no no, 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 concilia. no, no te lo descuenta todo ya, claro, de tirón. Entonces Amazon realmente siempre te está pagando. Amazon siempre te... Entonces tú puedes estar teniendo la percepción de que estás ganando dinero. No, yo estoy vendiendo, vendo cada vez más y Amazon cada vez me está y me paga y entra dinero. Claro, pero luego cuando empezamos a echar las cuentas, ¿no? Dices, ostras, pero sí, he ganado dinero, o sea, he vendido, pero aquí me ha quedado un margen de un 20% y aún no he pagado el producto, aún no he pagado mis costes operativos, aún no he pagado a lo mejor la logística si en vez de la de Amazon estoy usando la mía. Pierdes Entonces, dinero, pierdes claro, dinero, y ahí pierdes es dinero. donde generalmente vemos los principales problemas. Vale, ese es un problema. Alejandro, otro problema, cuando sucede que la marca pierde el control del precio, ¿vale? Que pasa muchas veces. Y el canal se transforma en Amazon, el Oreo, el Carrefour, el Corte, me lo invento, el Zalando, cualquiera, se convierte en un poco guerra de precios. ¿Qué se hace en este caso? Bueno, ¿Rezar? ¿Irte? este es el gran problema y tiene una dificilísima solución. O sea, porque para empezar, tú como marca no puedes coartar a un distribuidor de que venda el precio que le dé la gana. Eso ya para empezar. O sea, a nivel legal, No, no por la se ley de puede la mar, fijar precios, está prohibido. claro. Entonces ya a partir de ahí ya está liada. Evidentemente, Amazon esta baza la juega. Entonces, cuando le interesa, puede ser más o menos permisivo con los distribuidores y cuando no les interesa, pues pueden hacer cositas que teóricamente no se podrían hacer, pero mágicamente pasan, ¿no? De que, bueno, pues que de repente ciertos distribuidores les desactiven los productos o cosas así, ¿no? De Eh, repente, de ay, que repente, ¿no? se ha caído el botón. Pero de la misma forma, cuando a Amazon le interesa, pues tú le dices, oye, es que este distribuidor permanentemente está vendiendo por debajo del precio estipulado. O sea, ya no es cuestión de que yo le pueda permitir o no, es que, o sea, venda pérdidas, evidentemente. Tal, esto es libre mercado, yo no me puedo meter ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque a Amazon le interesa que lo pongan barato y que Claro. vayas a vender ahí. Entonces, es un tema muy, muy, muy complejo. Las marcas tienen que arreglarlo a nivel comercial, o sea, no es algo que tengan que arreglar en Amazon o en el marketplace, tienen que Ujú, arreglarlo un paso más atrás, que es en su relación con los distribuidores. ujú. Y ahí, pues hay mucha complejidad y entonces yo creo que aquí el ejercicio que tienen que hacer las marcas es, yo creo que en el medio plazo, 5 o 10 años, la mayoría de distribuidores van a desaparecer. Porque el e-commerce y los propios marketplaces van un poco empujando en esa línea. Los marketplaces cada vez ponen más fácil a las marcas alfombra roja, ¿no? Todas Ujú. estas carencias que yo te comentaba de la logística y tal, los marketplaces, en la medida de lo posible, no es tan sencillo, pero van intentando facilitarles la vida cada vez más para que lo Ujú. puedan hacer, ¿no? Entonces, porque los marketplaces han visto que no hay margen para todos. Entonces, esa es un poco la historia, ¿no? Entonces, el camino apunta hacia ahí. Entonces, las marcas tienen que hacer el ejercicio de decir, yo quiero, ¿qué voy a hacer? ¿No? ¿Voy a vender yo directamente o no? Si es que sí, pues bueno, eso va a ser un proceso que vas a pisar callos, vas a tener problemas con distribuidores y en algún momento tienes que estar dispuesto a asumir que puedas tener incluso una caída en tu negocio, Ujú. pero pensando que esto al final va a inclinar la balanza en el local. Pero puede ocurrir que en el corto plazo no, en el corto plazo pierdas, ¿no? Y hay marcas que esto les pasa y bueno. Y luego la otra opción es quizás la contraria, decir, vale, los distribuidores siguen siendo necesarios, pero necesito que cambien, porque ya no vale el que yo lo mandaba ahí a un almacén en Galicia y el tío me distribuye ahí en Galicia y yo no sé lo que pasa con que me pague y tal, no sirve. No, eso ya no sirve, ¿no? Entonces, quizás lo que haya que pedir las marcas a los distribuidores es un nivel mayor de especialización en el online y decirles, oye, mira, yo te voy a dar estas condiciones especiales para vender online, pero tú a cambio me tienes que asegurar lo que hablábamos antes, que las fichas están perfectas,
que me entregas en tiempo y forma a los clientes, que si un cliente tiene un problema con el producto, inmediatamente me lo atiendes y tal. O sea, que me estés cuidando mi marca, ¿no? Ujú. Entonces yo creo que estas son las dos opciones que hay encima de la mesa. Hay todavía muchos, tanto por parte de las marcas como por parte de los distribuidores, que siguen jugando al antiguo juego, ¿no? De, bueno, no, yo vendo cuanto más mejor y ya está, y el distribuidor, mira, yo con dar salida a estos palés me da lo mismo. Bueno, yo creo que eso en el medio plazo, largo plazo, Ujú. tendrá poco recorrido. Tendrá poco recorrido, tendrá poco recorrido. Sí, sí, es que básicamente es una globalización total. Aquí Claro, es que ya y hay una competencia feroz. Y ya claro, no lo que te decimos, no hace 10 años todavía se podía hacer. Hay una especialización en todo esto brutal, una verticalización claro. brutal. Tú fíjate que ahora viene JD a Europa, que es Wow, uno, que es uno se de los avecinan grandes curvas. países chinos, que tienen una logística brutal. eh, que van a tardar en replicarla, evidentemente, ¿vale? Pero que lo mismo nos lleva a un camino en el que cualquier marca va a poder entregar a cliente final muy fácilmente. Mm, Entonces, ujú. bueno, por eso digo que los distribuidores tendrán, eso lo digo yo, que tengo una empresa del grupo que es una distribuidora. O sea, Claro, por eso te quería preguntar, si una marca española, digamos, de cierto tamaño, te pidiera una sola recomendación, Alejandro, para proteger precisamente su margen en Marketplace con todos estos gaps y problemas de los distribuidores, ¿qué sería? ¿Qué dirías? pues tiene dos opciones. A, o realmente se ponen a vender ellos directamente a cliente final, y Ujú. entonces eso implicará ¿Se cargan todos los distribuidores? se cargan todos los distribuidores, ¿vale? Y entonces eso lo que implica, eso va asociado a que tienes que tener un equipo propio, y que tienes que organizar los procesos de tu empresa, logísticos y operativos, para vender a un cliente final, ¿vale? Entonces, y esos dos ejercicios hay que hacerlos. Y ya está. Y a partir de ahí tienes el control y ya está. Esa es una. Y la otra opción es optar por un distribuidor o un grupo de distribuidores especializados, ¿no? Que, digamos, bueno, me evita todo este lío que yo acabo de contar de tener Ujú. que montar mis procesos, todo eso, pero tienen que ser gente muy, muy especializada, cuyo margen puedan ir a un margen pequeño, ¿vale? Pero que realmente me suplan todos estos servicios que no son core de mi negocio. Nosotros en Blue Brands al final lo que vamos es a darle solución a todas las partes de la cadena que no son core de una marca. Y, Vale, o y sea, haces esa función de distribuidor especializado. claro, claro. Entonces nosotros lo que intentamos es nosotros llevamos, bueno, invirtiendo en un software de automatización de procesos. A nosotros ahora mismo tenemos un software que nos permite en menos de un mes poner una marca en más de 20 marketplaces en toda Europa, ¿vale? Nuestro time to market es muy rápido, independientemente del tipo de logística que tenga, de todo, ¿vale? Y luego nuestro proceso de venta es muy poco exigente a nivel de personal porque está todo muy automatizado, ¿vale? Tanto a nivel de facturación, como a nivel de entrega, como a nivel de tal, salvo las devoluciones, que esas evidentemente de momento no hay otra que tal. Todo lo demás, o sea, 9 de cada 10 pedidos, nosotros no nos enteramos ni de qué ocurren, Muy ¿vale? bien, Entonces, muy bien. cuando logras eso, puedes empezar a funcionar de manera muy barata, ¿vale? Porque mi negocio no es el de un distribuidor tradicional, mi negocio es otro. Mi negocio es dar un servicio a la marca, que para eso tengo que distribuir, porque parte del servicio es ese, ¿vale? Pero al final yo, por una comisión muy pequeña, pues puedo hacer todo ese movimiento, ¿no? Y evitar que una marca tenga que dedicarse a cosas que no son su core de Que no son negocio. su core y se tenga que estar meses trabajando en equipo. Eso es. Es lo que hacéis, ¿no? Con Blue Brands, ¿no? Es Claro. probar mercados. Holanda, por ejemplo, yo me quiero ir a Holanda, o me quiero ir a Italia. Eso es. Es una forma de, oye, me pones el llave en mano Eso es. para poder vender en esos países, en marketplace de esos países, sin tener que montar la estructura en 30 días. Tal cual, tal cual. Y Vale, entonces, mola. a lo que nosotros aspiramos es, como nosotros en mente tenemos que en el futuro los distribuidores van a desaparecer, pues nuestro movimiento en Blue Brands es, vale, pero nosotros en este proceso vamos a seguir automatizando, automatizando, automatizando hasta el punto que cuando esto pase, para la marca sea más barato Ujú. mantenernos que cambiarnos. ¿Vale? O sea, Bien. que al final quedes como un partner, como hoy día no montas un call center y tiras de un tercero, ¿no?
porque no tiene Sí, sí, casi sentido. la mayoría de Pues, las empresas. pues esto, nosotros digamos que aspiramos a ser el call center, ¿vale? Del e-commerce del mañana, ¿vale? Salvando las distancias, ¿eh? O sea, no menospreciando que aquí hacemos cosas bastante más complejas, porque aparte de la atención al cliente, llevamos la logística, llevamos la facturación, llevamos la... o sea, Claro, ¿qué lleváis en todo todo, ese en Blue Brands? Es decir, al final actuáis como que te dan a ti la mercancía y te encargas tú de vender. O sea, eso es un retailer. tal cual. Pero es que además, no solo eso, sino que nos adaptamos a la logística o las logísticas que la empresa tenga. Es decir, que la empresa tiene capacidad para hacer dropshipping, nos adaptamos y nos integramos. Que necesita que utilicemos nuestro 3PL, tenemos un 3PL y nos encargamos nosotros de todo. Que queremos utilizar la logística de los marketplaces, la utilizamos. Que, como pasa con la mayoría de las marcas, podemos tener incluso mezcla de varias logísticas. ¿Vale? Los bestsellers los mandamos a la logística de Amazon. Otros productos que se venden bien en otros marketplaces van a nuestro almacén y luego el long tail, ¿no? Las otras 500 referencias que se vende una al mes, pues esas te las hago en dropshipping. Y tenemos todo integrado y todo automatizado. Vale. Entonces, digamos Y, que por lo que hacemos, ejemplo, también el tema económicamente habrá que entrar, ¿no? Te supone un coste entrar en esos marketplaces también, ¿no? Es decir, un fee mensual. claro, sí, lo que pasa es que nosotros ahí realmente, ahora mismo estamos, hablo de memoria, creo que en 25 marketplaces en Europa, ¿vale? Por lo cual, pues efectivamente, de fees fijos pagamos unos cuantos miles de euros, ¿vale? Entonces, nosotros lo que hacemos es que a cada marca con la que trabajamos le cobramos un pequeño fee, que normalmente es, si es solo para vender en España, Portugal, son 150 euros, si vendemos en más países europeos, son 250, y eso nos ayuda a nosotros a sufragar esos costes fijos. Claro, si la marca quisiera vender ella directamente en esos 8, 10, 12 marketplaces, porque claro, tenemos cuenta en 20 y pico marketplaces, pero como te puedes imaginar, cada marca solo la metemos en los marketplaces que tenga sentido para su vertical, ¿vale? O sea, Ujú, no vamos a ujú. meter una marca de hogar pues, o de coches en Zalando, ¿no? No tiene sentido. Pues adaptamos un poco, y, este es Claro. nuestro portfolio de marketplaces y tu marca encaja aquí, 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 ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos. Entonces, en el 90% de los casos, no, en todos los casos, a la marca le saldría, si vendiera ella directamente, ya en fijo ya pagaría mucho más que el que nos paga a nosotros. Y luego nosotros todo lo demás va en variable. Es un variable por venta. Sí que puede ocurrir en algunos casos excepcionales que podamos cobrar un setup, ¿vale? Porque a veces nos ha ocurrido que es una marca de, oye, es que quiero que me pongas a la venta 3.000 referencias. Ostras, eso sí que ya... Porque tú piensas, claro, parte de nuestro servicio Lleva tiempo. es lo que te contaba de yo te pongo en todos los lineales. O sea, ya, yo a lo mejor sé que de tu catálogo solo voy a vender el 20%, pero yo voy a poner el 100% del catálogo que tú me mandes. O sea, si fuera un distribuidor al uso, cogería solo el 20% y el otro no perdería ni un minuto de mi tiempo en crearte la ficha de producto, en ponerte las fotos, lógicamente. Entonces, es parte de nuestro servicio, ¿no? Y es lo que nos diferencia un poco de los otros Entiendo, distribuidores. entiendo. Alejandro, y a nivel fiscal, ¿qué porcentaje del problema precisamente es un tema comercial que me estabas comentando? ¿Y qué porcentaje de toda esa operativa es un problema fiscal? Que es precisamente con lo que habéis creado esa tercera empresa. Bueno, pues Porque fiscalmente vender en otros países de Europa, ¿qué conlleva? claro, el tema de vender en otros países europeos, con el tema de la ventanilla única, ha mejorado bastante, ¿vale? Pues porque tú ahora ya desde España puedes vender en toda la Unión Europea sin problema. Sí que es cierto que en el momento en que tienes volumen en otros países, pues lo lógico es que almacenes en estos países. Y claro, en el momento en que almacenas, por la ley de comercio electrónico, te obliga a tener CIF en esos países y tributar en esos países, aunque solo vendas un Ujú. euro. Entonces, claro, ahí ya empiezas a complicar enormemente todo el proceso, ¿vale? Porque claro, ¿cuándo pegas el salto a Francia? Si pego el salto directamente, me doy de alta el CIF, pago una gestora de allí para que me lleve, que además tienes que pagar a una gestoría del país. No se puede hacer desde tu asesoría de toda la vida, porque por ley tienen que ser propias del Ostras. país. Si estás en 5 países, necesitas 5 asesorías. Entonces, claro, esto ya encarece mucho el asunto. Entonces, tienes que pensar, como marca, tienes que pensártelo muy bien si lo haces. Y luego entran ya múltiples problemáticas, digamos, de cómo funciona. Es decir, vale,
aunque yo tenga CIF en Francia, si lo envío desde España, no lo tributo en Francia, lo tributo a través de ventanilla única. Entonces, todo esto hay que saberlo y adaptar tu software de contabilidad y facturación para que se emita correctamente. Bueno, esto ya sin entrar, evidentemente, en los IVAs de cada país, etcétera, etcétera, que también tienes que tener todo esto automatizado. Entonces, nosotros, con el software que hicimos para Blue Brands, pues todo este proceso está 100% automatizado, ¿vale? Y de ahí acabamos sacando también el servicio de Creafin, decir, bueno, aprovechemos este software que lo podemos ceder a otras empresas, ¿vale? Y sobre todo el conocimiento, ya no tanto el software, sino el conocimiento de hacer todo esto, toda la problemática que comentaba antes de conciliar las ventas con las facturas y todo esto, Es un pues problemón. de ahí nació Problemón. lo de Creafin. Pero hay muchas que ni Creafin ni leches, es decir, no, mira, distribuye tú, lo haces tú todo, tú me emites una factura final de mes con todo y lo demás te arreglas, ¿no? Y ya está, y Y ya ya está, está. y ya Pues muy está. bien, fenomenal, mucho más sí, es un llave en mano en este caso, es: "Oye, te Exactamente. hago toda la operativa y Ujú. tú me facturas y no tengo que estar cuadrando ventas ni perdiendo todas esos días que tú decías a final de año para cuadrar las ventas Exacto. con los marketplace versus, lo que cobras". ¿Dónde ves un poco precisamente, ese nicho de potencial, en el futuro, ¿no? En esa distribución, en ir por la fiscalidad, en automatizar toda la operativa, en ser un no-brainer, en el social commerce, ¿en dónde tenemos que meternos? ¿Dónde tenemos que mirar? Es complicado, la verdad es que con el tema de la IA se hace bastante complicado saber dónde van a ir los tiros, ¿no? Mm, bueno, que la IA va a cambiar la forma que hacemos e-commerce, yo creo que eso está clarísimo y que creo que ya no hay debate sobre eso, ¿no? No sé si tardará un mes o un año, pero no tardaremos mucho en comprar con el móvil hablando y que Alexa sea una realidad en el sentido de que de verdad tú hables con el móvil de una manera natural y que te acabe comprando y tal. Eso ya empieza Ujú. a funcionar bastante bien y ya digo, no sabemos lo de siempre, ¿no? No sabemos cuándo va a ser la próxima versión de ChatGPT o de Gemini o de Claude que de repente haga el cambio y lo que hasta ahora medio funcionaba, ahora ya funciona como un tiro y ya no hay vuelta atrás, ¿no? Pero independientemente de eso, teniendo en cuenta eso, a nosotros, pensándolo desde el punto de vista de agencia, de proveedores, incluso de vendedores, en el fondo simplemente nos cambia el terreno de juego, ¿no? Si ahora vendo en Amazon, pues luego venderé, no sé muy bien si a través de ChatGPT o de Gemini o de Ujú. otro servicio que sacará alguna de las grandes o el propio Amazon, ¿no? Que ya tiene su propia IA y tal. Entonces, quizás lo que creo que la IA va a tardar muchísimo más en poder impactar es en todo el servicio logístico. O sea, al final alguien tiene, o sea, al final hay alguien que tiene que Alguien tiene que entregar. mover cajas, alguien mueve A eso cajas. le podemos dar vueltas hasta el infinito. Será un robot o será quien sea, pero alguien tiene que plantarse en tu casa y darte el paquete. Y esa gestión, yo creo que todavía va a tener mucho recorrido. Todavía tiene mucho que. No es tan sencillo de automatizar. Entonces, yo creo que ahí va a haber una parte importante de quien haga eso bien, que pueda funcionar bien en el e-commerce, ¿vale? Yo hacía poco hacía una reflexión de que quizás se vuelva quizás las tiendas de barrio vuelvan a tener una oportunidad. Anda, qué Eh, guay. a ver qué te parece la reflexión. Tú vas a comprar con tu móvil, ¿no? Entonces, tú hasta ahora, pues, claro, empiezas a buscar en varios sitios y tal y cual, y llegas a un e-commerce y encontraste al producto que querías, al precio que querías y tal. Pero, a lo mejor es un e-commerce que no conoces de nada, tienes que darte de alta, es un rollo, bueno, está en Amazon 1 euro más caro, mira, me lo compro y ya está. ¿Vale? Y voy a Amazon y me lo compro. Vale. Y eso es lo que hace que Amazon sea imbatible, ¿no? Cuando digo Amazon, digo los marketplaces en general, ¿vale? Sí, a nivel, por ejemplo, cuando tienes una empresa y tema facturas, es que las tengo Eso todas es. recopiladas ahí, no tengo que estar buscando ni Claro, reclamando, se me genera automáticamente. eso es. Vale. Entonces, ahora resulta que va a ser la propia IA la que te va a recomendar, ¿no? Entonces, claro, la IA va a tener en cuenta muchos factores que tú cuando estás buscando no tienes. Por ejemplo, la proximidad. Entonces, si tú eres capaz de tener un pequeño e-commerce local
que conectes bien a todas las herramientas de IA, que pueda indexar, etcétera, etcétera, con todo el tema de geo y todo esto. Y a lo mejor haces un buen trabajo de especializarte, pues oye, si tengo aquí una tienda en Gijón, ¿no? Yo me voy a focalizar en Gijón y no me voy a poner loco a tal. Pero a lo mejor luego resulta que, ostras, yo estoy aquí comprando y mira, pues mira, estos cascos, meca, si los tengo en la tienda de aquí de al lado de mi casa y puedo ir a recogerlos a la tienda y me coge de camino del trabajo. Y ese ejercicio que hasta ahora era imposible que tú hicieras, o muy difícil, porque tenías que currártelo mucho, a lo mejor la IA va a ser capaz de darte esta información y que tú digas, pues mira, no me lo había pensado, pero sí, acepto, ¿no? Entonces, quizás se abra una ventana de oportunidad para pequeño comercio que se pueda adaptar a esto. De No lo sé. proximidad. Es muy Volvemos al e-commerce de proximidad y sería una nueva era de e-commerce de proximidad. podría serlo, no lo sé. Mm. Para ciertas cosas, evidentemente, no para todo. Al final, como decimos, las grandes corporaciones van a apostar mucho por la IA, son las que tienen el presupuesto, son las que harán que la IA te recomiende el producto que a ellos les interese. Bueno, es un debate, yo creo, para, para otro podcast entero, yo creo. Ya te digo. No, 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 no. Esto sería. Pues me das una idea para un capítulo. El nuevo e-commerce de proximidad. Las tiendas del barrio volverán otra vez a resurgir Yo como creo que la es de un debate, Fénix. ¿no? Si esto que estoy diciendo quizás no tenga sentido lo que estoy diciendo, ¿eh? No, tiene todo el sentido. Tiene todo el sentido, Alejandro, porque precisamente aúna el tema de la comodidad y precisamente y que sea la facilidad de comprar. Buscamos facilidad, buscamos cercanía y es que tiene todo el sentido. Y date Una cuenta ul que te quita toda la Sí, problemática, que es, claro, que era otro tema de los fundamentales que te quita. Te quita toda la problemática de darte de alta. Claro que, porque ahora, imagínate que hubiéramos incluso llegado al punto de que en tu tienda de allí la encontraste. Claro, todavía habría que salvar la barrera de que me tengo que dar de alta. Pero no, el de, "Oye, mira, en la tienda de ahí al lado lo tienes. ¿Le doy de alta y pago? Vale, hazlo. Ya sí, está. sí, 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 sí. Tan Entonces, fácil como loguearte con Google. eso Pues es. ya te Nada más. logueas con la IA. Eso es. Absolutamente. Una última pregunta, Alejandro. Una marca española que hoy vende bien, ¿vale? Que está vendiendo bien en canal tradicional, tranquilamente, sus lineales, tal, y sigue todavía mirando el tema por el tema que hemos hablado de problemas con fiscalidad, problemas de protección de precio, problemas de márgenes, problemas de, hostias, voy a cabrear al resto de mis distribuidores. Y está mirando un poco entrar en Marketplace, en Amazon, un poquito con miedito, ¿no? Em, ¿Qué le dirías un poco, si te viene a ver, y dice, mira, voy a verte, pero no estoy muy convencida de entrar, ¿no? ¿Qué le dirías para que entienda cómo debe entrar, cuándo debe entrar y con qué expectativas tendría que entrar en un Amazon, en un Marketplace, en un Mirabia, en un Zalando, whatever? A ver, lo primero que le diría es, busca tu marca en Amazon. Bien. ¿Y Sería en lo Google? primero que le diría. Porque eso me pasa, me sorprende a veces, ¿no? Que me pongo a hablar con una marca y yo, ¿has buscado tu marca? Pues mira, no se me había ocurrido. Y ostras, pues mira, pues tienes 20 productos. ¿Cómo voy a tener? No puedo tener nada. Y yo, sí, pues mira, hay 20 productos, tienes 4 con 2 valoraciones negativas y tal y cual, y no son conscientes. Entonces, yo este sería el primer ejercicio que haría. Si no están, si efectivamente ninguno de sus distribuidores ha tenido la idea, lo siguiente que les diría es buscar las marcas de la competencia a ver si están o no están, ¿no? Luego nosotros, ya una vez que nos pongamos a hablar, nosotros tenemos herramientas con las que podemos buscar, por ejemplo, las búsquedas de marca. Ver cuánta gente está buscando la marca, porque tú al final estás desaprovechando esa oportunidad, ¿no? Si hay 1000 personas al mes que están buscando una marca y no la encuentran, la problemática está en que pueden pasar dos cosas. Bueno, no lo venden en Amazon, voy a su tienda online o busco en la tienda física de toda la vida. O B, pues mira, pero este que estoy viendo aquí parece bastante parecido. Voy a probarlo. Uy, pues resulta que está tan bien o mejor que la mía. Ya no vuelvo a mi marca anterior. Con lo cual, el riesgo que corre una marca es muy elevado. Por eso, como decía al principio, no estar hoy no tiene mucho sentido. Porque además Ujú. sabemos que la gente va a buscar a los marketplaces. ¿Vale? Y hay que estar donde está la gente. Claro, claro, claro. Y ahora la gente va a buscar a la IA. Con lo cual, las marcas también tendrán que estar, Los asegurarse LLMs, que sus sí. productos aparecen ahí, porque va a ser el siguiente punto donde esto va a aparecer. ¿Verdad? Nos espera unos años apasionantes, yo creo, con todo esto que Sin nos viene duda, por sin delante. duda.
Así Va a que ser súper interesante. Alejandro, quería darte las gracias. La verdad que ha sido súper interesante esta charla contigo para poder hablar precisamente y romper un montón de mitos que hay encima de los marketplaces sobre vender fácil, vender barato, vender con margen, todos los problemas que hay en nivel de fiscalidad, sí. problemas de cuándo cobro y cuándo facturo, la competencia, bueno, el mare magnum de todos esos temas que has podido sacar verdades y un poco denotar los principales errores que se cometen muchísimas marcas cuando se meten un poco sin ton ni son, ¿no? Hay que estar ahí, voy a meter a ver qué pasa, y es cuando te metes el golpazo y descubres la realidad que precisamente con tus años de experiencia has visto muchos trompazos de Sí, esos. sí. Que muy agradecido por tu tiempo, perdona, Alejandro, por toda esta charla que hemos tenido y que nos vemos prontito. Y viendo cómo seguís creciendo ese grupo, ayudando a muchas marcas a vender. Un abrazo muy fuerte, Muchas gracias, Javier. Alejandro. Muchísimas gracias. Cuídate mucho. Es enorme estar aquí. ¿Te ha gustado esta entrevista con Alejandro Ortiz de Bluco sobre las verdades y las mentiras que hay alrededor de vender en Amazon y en otros marketplaces? Pues si te ha gustado, suscríbete, dale al like y comparte este episodio con quien quieras. Recuerda que si necesitas ayuda para desarrollar tu proyecto online, puedes contactar conmigo en contacto@ecosistemaecommerce.com. Nos escuchamos la próxima semana con un nuevo episodio de Ecosistema e-commerce. Que tengas muy buen día. Adiós.